Muy buenos días, hermanos. Un cordial saludo. Nuevamente, por la gracia de Dios, estoy aquí en mi casa. Veo caras nuevas, hermanos. Por lo tanto, quiero presentarme porque hace como aproximadamente unos 6 meses que no venía acá a la iglesia. Porque, bueno, creo que todos saben ya, nuestra iglesia local, Lluvias de Gracia, tiene una sede, o digamos una hija. Entonces, allá en Granada, pues Dios me ha permitido estar allí predicando, de tal manera que me estoy congregando allí. Y me voy a presentar, hermanos, porque sé que con algunos no nos conocemos. Mi nombre es Leonardo Ramos. Bueno, ya comenté que soy de esta casa, estoy nuevamente acá, gracias al Señor. Entonces, les pido el favor a todos, hermanos, que estemos muy atentos a la predicación de la palabra de Dios. Hace un momento hemos nosotros orado, hemos también entonado himnos, cánticos espirituales. Es decir, nosotros le hemos hablado a Dios o nos hemos referido a Él. Pero ahora, el Señor mismo nos va a hablar lógicamente por medio de su palabra. Él utiliza a las personas para que las personas proclamen el mensaje y pueda llegar a cada uno de nosotros. Entonces, les ruego que estemos muy atentos, hermanos, de la predicación, concentrados, dejando a un lado tal vez las preocupaciones, los pensamientos, las cosas que tenemos que hacer más tarde, los dejemos a un lado y aprovechemos este tiempo. El Señor mismo entonces nos va a hablar. Para ello, hermanos, quiero que nos ubiquemos en la carta a los Efesios. Tomemos nuestras Biblias, la copia de las Escrituras que cada uno de nosotros tiene, la carta a los Efesios, esta carta que Pablo envía a la iglesia de Éfeso. Una carta llena de una riqueza doctrinal, donde Pablo explica a la iglesia las riquezas que la iglesia tiene en Cristo. Entonces ubiquémonos ahí. Vamos a estar en el capítulo 4, versículos 7 al 16. 7 al 16. Vamos a leer el pasaje, hermanos. Posteriormente de haber leído el pasaje, vamos a encomendar el tiempo de la predicación, es decir, vamos a orar al Señor. Luego iniciamos con una introducción y ya de lleno nos introducimos en el tema. Efesios 4, versículos 7 al 16. ¿Estamos todos? Amén. Ok, hermanos, dice así la palabra de nuestro Dios hablándonos hoy a nosotros como iglesia, como cuerpo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza,
esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Hermanos, los invito a que oremos y pongamos este tiempo de la predicación en las manos de nuestro Padre. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este nuevo tiempo que nos das para reunirnos como iglesia, como cuerpo, como dice la carta a los Efesios, como ella enseña. En unidad nos permite reunirnos el día de hoy, a escuchar tu palabra, a ser edificados por ella, exhortados, y para que el Espíritu Santo, por medio de tu palabra, nos lleves cada vez más a ser como Cristo, a cada uno de nosotros. Pero también a cada uno de nosotros, Señor, nos has dado un don, como dice tu palabra, para que todos podamos ayudarnos unos a otros. Permítenos que estas verdades que estudiaremos el día de hoy queden plenamente en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro ser, en nuestra alma, que las comprendamos, Señor, pero que estas verdades nos motiven a hacerlas, Señor. Danos la gracia para ponerlas por obra, no que quede este tiempo, Señor, en este tiempo solo oigamos y nos llenamos de conocimiento, pero no lo pongamos por obra. Ayúdanos, Padre, para ello. Y ayúdame, Señor, también a mí, en mi debilidad, Señor, en mi capacidad. Tú eres el que da, Señor, el poder, como ya meditábamos hace un momento. Al mudo tú eres el que le das la boca y le das la capacidad para hablar tu palabra. Ayúdame en mi debilidad, Señor, para que tu palabra sea expuesta para todos, claramente, para que podamos ser exhortados, edificados, consolados sobre nuestras aflicciones, tribulaciones, Señor. Quita de nosotros, Padre, toda distracción, sueños, y tal vez tenemos algún problema de salud. Ayúdanos a concentrarnos en tu palabra, a alimentarnos, Padre. Tú eres bueno con nosotros y hoy nos hablarás. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, vamos a introducirnos en el tema. Vamos a hacer una breve introducción y vamos a imaginarnos lo siguiente. Cuando nosotros nos proponemos una meta u objetivo, cuando nos proponemos un plan, nosotros hacemos bien en pensar y planear lo que nosotros necesitamos para cumplir ese plan. De tal manera que nos sentamos a pensar cuáles recursos necesitamos, ya sean financieramente, tecnológicamente o cualquier otro recurso intelectual. Así hacemos cuando nosotros queremos cumplir un plan, un objetivo, una meta. Pero ahora pasemos, hermanos, ya hablamos de manera individual, ahora pasemos a imaginarnos algo ya de manera más corporativa. Y es que, hermanos, las empresas, con el deseo de cumplir su misión y visión, constantemente están emprendiendo metas y objetivos. Y al hacerlo, las empresas, de una manera rigurosa, ellos planean cómo van a integrar los recursos que tienen disponibles. Donde el recurso humano, hermanos, el recurso humano o el talento humano es el más importante. ¿Por qué? Porque finalmente es la gente la que va a hacer posible que el objetivo se cumpla, porque ellos son los que integrarán o movilizarán los diferentes recursos. Ahora, hermanos, este es solo un ejemplo terrenal, que nunca podrá representar fielmente los asuntos espirituales, pero solo lo traemos para ilustrar un poco los planes y los propósitos de nuestro Dios. En la carta a los Efesios, Pablo, entre otras cosas, expone a los lectores el gran propósito eterno de redención, planeado desde antes de la fundación del mundo. Este plan
es controlado por el soberano y poderoso Dios. Esto es lo que Pablo enseña a la iglesia, es controlado por Dios. Desde antes de la eternidad pasada, o desde la eternidad pasada, hasta la eternidad futura. En este plan, cada creyente recibe toda bendición espiritual en Cristo. Cada creyente es elegido por el Padre. Cada creyente es redimido por Cristo. Y cada uno de ellos, cada uno de nosotros, hermanos, tiene la garantía del Espíritu de que seremos glorificados. Esto, hermanos, es lo que asegura Pablo en la carta a los Efesios. Pero, hermanos, el plan de Dios, el plan eterno de redención, no es salvar a los creyentes, a los elegidos, a los redimidos, a los sellados, no es salvarlos aisladamente, sino que Dios se propuso crear un organismo vivo, donde habite Dios en medio de ellos, es decir, en medio de nosotros. Es decir, este cuerpo es nosotros, hermanos, la iglesia. Dios forma la iglesia como un solo pueblo, como un solo hombre, como un solo cuerpo, de manera que nosotros seamos perfectos en unidad, como el Padre y el Hijo lo son. Por esto se ha propuesto entonces el Señor crear un pueblo para que seamos unidos, no aislados sino unidos. Pero, hermanos, para la unidad, para esa unidad que el Señor quiere que nosotros tengamos como un cuerpo, como un solo pueblo, Dios, por decirlo así, utiliza sus recursos, es decir, a los creyentes de la iglesia, a cada uno de nosotros, a las piedras vivas del edificio, a cada uno de nosotros, a cada miembro del cuerpo, dándoles, como ya leímos, hermanos, dándoles dones o talentos que les servirán para crecer mutuamente a la imagen de Cristo. A la imagen de Cristo, hermanos, que es uno de los propósitos o de los objetivos del plan eterno de redención. Por lo tanto, hermanos, hoy meditaremos en los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y dividimos este estudio, esta predicación, esta enseñanza en 3 puntos, de manera que vayamos desglosándolo de uno en uno. El primer punto, hermanos, lo vamos a encontrar del versículo 7 al 10. Y bueno, tiene por título este primer punto: Cristo otorga dones a los hombres. Cristo otorga dones a los hombres. Versículo 7 al 10. Segundo punto, los dones hombres. Versículo 11. Ese es nuestro segundo punto, vamos a verlo en el versículo 11. Y el tercer y último, el propósito de los dones. Lo encontramos en el versículo 12 al 16. Entonces, bajo estos 3 puntos o estos 3 encabezados, vamos a meditar en este pasaje. Y el título, hermanos, el título de la enseñanza de nuestra predicación es Dones para la unidad y para la madurez de la iglesia. Dones para la unidad y madurez. Y hermanos, sin más preámbulos, entonces iniciemos después de haber hecho esta introducción, iniciemos con nuestro tema. El primer punto es: Cristo otorga dones a los hombres, a cada miembro. Versículos 7 al 10. Quiero que, hermanos, nuevamente leamos estos 4 versículos del 7 al 10 para que los tengamos en nuestra mente presente. ¿Qué es lo que vamos a ir meditando? 7 al 10, nuevamente dice así la palabra de nuestro Dios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén.
Bueno, hermanos, en los versículos anteriores a este pasaje, es decir, capítulo 1, 2 y 3, Pablo ha estado hablando a la iglesia de la unidad que ellos deben andar, a la iglesia, ellos deben andar en unidad unos con otros, manifestando humildad, manifestando paciencia, manifestando mansedumbre, amor, paz. ¿Por qué? Porque esto es digno del llamado que ellos han recibido, del llamado de Dios, de la vocación de Dios. Esto es lo que ha enseñado Pablo versículos anteriores. Pero hermanos, que la iglesia sea llamada a estar unida, que ande en unidad, no quiere decir que sea uniforme. Es decir, la unidad no es lo mismo que la uniformidad. Una uniformidad quiere decir que todos los miembros sean idénticos. Esto no es lo mismo, unidad con uniformidad. Sino que, hermanos, la unidad está dentro de una amplia variedad de creyentes que tienen virtudes diferentes que se complementan entre sí. Así es la iglesia. Deben andar en unidad, pero también tiene diversidad. Por eso Pablo explica que en Cristo, en quien recibimos nosotros, cada uno de nosotros, toda bendición espiritual, Dios nos manifestó su gracia, una gracia conforme a una proporción o a una medida, a cada uno de nosotros, hermanos. Y esto debe ser enfático, a cada uno de nosotros. Hermanos, nuevamente, a cada uno de nosotros, sin excepción, Dios nos otorgó dones, virtudes, cualidades. Unos tal vez reciben dones o virtudes más visibles y públicas que otros, según la medida de gracia o según la sabiduría de Cristo, según Él la haya querido repartir. Pero todos los dones tienen una función específica y son útiles. De manera pues, hermanos, que todos nosotros debemos sentirnos útiles en la obra de nuestro Señor, porque todos son útiles y cumplen una función. Y estos dones, hermanos, nosotros los hemos recibido de parte de Cristo porque Él mismo las ganó para nosotros. Para explicar, Pablo, que nuestro Señor ganó los dones para nosotros, Él en el versículo 8 cita el Salmo 68, en el versículo 8. Cita el Salmo 68, versículos 18 específicamente. Dice lo mismo. Entonces, no lo busquen, aquí vamos a leer el versículo 8. Dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo entonces cita al Salmo 68, versículo 18. Y hermanos, tenemos que ser conscientes de lo siguiente. Este pasaje tiene varias interpretaciones, pero hoy vamos a meditar lo que a la luz de las iglesias reformadas es la forma correcta de interpretarlo. Y es que, hermanos, este salmo, si nosotros leemos completamente este Salmo 68, describe a Dios, a nuestro Dios, como un poderoso y victorioso guerrero. Y en este versículo específicamente, el 18, se trae una imagen. Pablo está escribiendo esto que acabamos de leer. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero aquí está trayendo la imagen del mundo antiguo cuando los reyes regresaban de la guerra. Es esta imagen, así que aquí se está trayendo esta imagen. Los reyes regresaban de la guerra con sus ejércitos. Entonces, ellos empezaban a entrar, digámoslo, como por medio de un desfile. Ingresaba el rey, luego los soldados, el ejército, y al lado y lado, digamos, de las calles, estaba el pueblo gritando y aclamando y dándole la bienvenida. Esta es la imagen que se está trayendo acá con este versículo. Entonces, hermanos, entraba el rey y la gente pues lo aclamaba, él entraba en su carruaje, la gente gritaba y le daba la bienvenida porque había sobrevivido a la guerra.
Luego entraban, como nuevamente, como en especie de un desfile, entraban los soldados. También la gente los recibía, los aclamaba porque habían sobrevivido a la guerra. Y entonces cuando ellos empezaban a ver que entraban cientos y cientos de esclavos y también empezaba a entrar el botín, entonces ellos gritaban con más gozo, con más alegría y daban cantos de júbilo y de victoria porque sabían que el ejército había ganado la batalla. Esto es lo que se está trayendo en mente con este versículo. Pablo entonces, con la dirección del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, aplica este pasaje a Cristo, porque fue precisamente eso lo que sucedió cuando Cristo descendió a la tierra. Y Él, cuando descendió a la tierra, se encarnó. Él libró una batalla contra Satanás, contra el pecado y contra la muerte. Él venció por medio de la obediencia al Padre y por medio de la muerte en la cruz. De esta manera Él venció. Como dice una famosa frase, la muerte de la muerte por medio de la muerte de Cristo. El Señor venció cuando descendió acá a la tierra. Pero en su ascensión, ya cuando Él realizó su obra, cuando ascendió a la gloria al Padre, entonces Él cuando entró al trono, cuando entra al trono del Padre, llevó tras sí, así como en el ejemplo del mundo antiguo, llevaba tras sí a unos esclavos y cautivos, que antes habían sido cautivos del pecado. Hermanos, esos somos cada uno de nosotros. Cristo cuando sube al cielo también lleva cautiva la cautividad, lleva cautivos tras sí a unos que antes habían sido cautivos del pecado. Nosotros, hermanos, su pueblo. Y en la antigüedad, hermanos, se acostumbraba lo siguiente: el rey, a algunos de esos esclavos que él llevaba, que había capturado, él se los daba como don o como regalo a los soldados. Y hermanos, esta es la representación de Cristo dando dones a los hombres. Cristo como rey vencedor toma a algunos de nosotros, a algunos de sus esclavos, de la iglesia, los que ahora somos voluntariamente esclavos de Cristo, y los da como un don a la iglesia. Y estos hombres que son dados como don a la iglesia se mencionan en el versículo 11. Ubiquemos nuestros ojos allí. Versículo 11. Habla de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. De tal manera, hermanos, que Cristo les dice o les encarga el trabajo a ellos, a estos que acabamos de leer, les dice: ustedes van a ser esclavos de mis esclavos. Prácticamente esto es lo que sucede aquí con estos dones hombres. Y si continuamos, hermanos, con el versículo 9 y 10. Estos dos versículos son una ampliación, amplía un poco la información de lo que implicó la batalla de Cristo. Cristo, estando en su estado eterno de gloria, cuando estaba allá arriba en la gloria, llegada la plenitud del tiempo, Él se humilló. Esto ya las Escrituras nos dan bastante testimonio de eso. Él se humilló, descendió y encarnándose, nació en un pesebre. Hermanos, nosotros hemos de entender que un pesebre tiene tal vez malos olores. Él se humilló en esto. Él también en su perfecta santidad tuvo que soportar la pecaminosidad de los hombres con los que anduvo, tuvo que mirar esa desobediencia a su padre. Él fue traicionado, fue golpeado injustamente, condenado, abandonado, y murió de una manera cruel y vergonzosa en la cruz y terminó siendo sepultado. Todo esto, hermanos, todo esto es la interpretación de que realmente Él descendió a las partes más bajas de la tierra, a soportar las miserias humanas, las que nombramos, bueno, y muchas más.
y a soportar las bajezas del pecado, la humillación y la muerte. Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Pero luego de esto, hermanos, luego de haber pasado por esto, él continuó en el estado de exaltación. Él subió al Padre, donde recibió un nombre que es sobre todo nombre. Vayamos rápidamente a Juan 16:7. Juan 16:7. Vamos a ver qué ocurrió en el estado de exaltación. ¿Estamos todos? Juan 16:7. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Esas son palabras de nuestro Señor mismo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, hermanos, Cristo cuando ascendió nos envió al Espíritu, y con el Espíritu también nos envió los dones, de tal manera que Cristo llena todo, llena la iglesia con todo lo necesario, con los diferentes dones, talentos o ministerios que necesita la iglesia para su funcionamiento y para su unidad, porque Pablo, como ya mencionamos, está hablando de una unidad en el cual deben andar todos, andar la iglesia como un solo cuerpo, un solo hombre. Entonces, hermanos, esta es la idea que se maneja aquí en estos 3 versículos iniciales. Cristo da dones a los hombres porque Él mismo los ganó para nosotros. Y teniendo esto en mente, hermanos, vamos a continuar con nuestro segundo encabezado, segundo punto. Los dones hombres. Vamos entonces a leer el versículo 11 nuevamente. Ubiquémonos allí. Los dones hombres, estos dones que el Señor ganó para nosotros. Versículo 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, hermanos, Pablo aquí está aclarando una cosa, que ninguno de estos dones hombres han sido constituidos por voluntad propia, ¿verdad? Esto no es lo que se está leyendo allí, ni porque la iglesia los haya escogido o le caía mejor un hombre que otro, no, eso tampoco es lo que está diciendo allí, sino que Cristo mismo soberanamente los nombró. Es decir, hermanos, que estos dones hombres tienen la autoridad que Cristo mismo les está dando. Tienen esta autoridad. Y esto es lo primero que vemos allí. Pero Pablo no ha querido aquí dar una lista de todos los dones que Cristo puede dar a la iglesia, porque es que nosotros en otras cartas que Pablo también mismo escribió a otras iglesias, él nombra muchos más dones, no solo estos que acabamos de leer. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pablo se ha propuesto mencionar los ministerios. Aquí en esta carta, en este pasaje, Pablo se ha propuesto mencionar los ministerios de formación o de capacitación o de adiestramiento. Es decir, dones hombres que facilitan el crecimiento, el buen funcionamiento de todos los demás ministerios y de cada creyente. Esto es lo que se propuso Pablo escribir aquí. Y estos dones o ministerios, hermanos, son cuatro los que vemos aquí en el versículo 11. Son 4 y no son 5 como algunos piensan. ¿Por qué? Si nosotros los leemos y vemos cómo están ellos escritos gramaticalmente, vemos que ellos están separados con la palabra otro. Vamos a contarlos y vamos a dar la razón de que son 4 y no 5. Dice, unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas
y otros pastores y maestros, es decir que son 4. Si fueran 5, entonces diría otros pastores y otros maestros, pero esto no es lo que el Espíritu Santo escribió por medio de Pablo. Entonces son 4, hermanos, son 4 de ministerios o 4 dones hombres. Hablemos un poco de cada uno de ellos y veamos cómo su función, la función de cada uno de estos dones hombres fue o es necesario para el desarrollo de la iglesia. Pablo ya en el versículo 20, capítulo 2 de Efesios, vayamos un poco atrás, volvamos al capítulo 2, versículo 20, 2:20. Pablo ya ha hablado de estos 2 primeros. Dice 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces él ya ha mencionado en esta misma carta con anticipación a los apóstoles y profetas, que ellos son los que dice el versículo, que ellos colocaron el fundamento de la iglesia, es decir, ese fundamento de la iglesia, es decir, las doctrinas del evangelio que le fueron revelados a ellos. Y esto también es algo que nuevamente Pablo ha mencionado en esta misma carta, es decir, vayamos al 3:5, capítulo 3, versículo 5, y vamos a ver que esta revelación del fundamento fue dada a los apóstoles y profetas. El 3:5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, Pablo ya ha mencionado estos 2 dones hombres en conjunto, como los que pusieron el fundamento y como quienes recibieron la revelación de Dios. Entonces, hermanos, pensemos en que los fundamentos de un edificio solo se colocan una vez, ¿verdad? Esto es lo que va primero, el fundamento de un edificio o las bases. Solo se coloca una vez y a partir de allí, ¿qué se empieza? Pues a construir, a partir de ahí se construye, pero no se puede poner más arriba fundamentos, es decir, estos se colocan una sola vez. De tal forma, hermanos, que la labor de los que pusieron el fundamento en la iglesia, de quienes recibieron la verdad doctrinal, fue necesaria solo para ese tiempo en que se fundó la iglesia. Esto es algo que debemos dejar claro. Entonces, hermanos, miremos en primer lugar los apóstoles. Y cuando Pablo habla de los apóstoles, está haciendo específicamente referencia aquí, en este texto, en los 12 apóstoles y a él mismo. Está haciendo referencia con esto Pablo, a ellos. Porque ellos fueron los que recibieron la autoridad y la revelación de Dios que sirvió como fundamento a la iglesia. Pero hermanos, ellos a su tiempo, o al tiempo del Señor, ellos fueron muriendo. Y en las Escrituras no hay un testimonio de que ellos hayan sido reemplazados. Por lo que hoy en día, hermanos, pues ya habiendo muerto todos los apóstoles, hoy en día no hay apóstoles en la iglesia. Sin embargo, hermanos, hay que tener algo claro. La verdadera iglesia es apostólica. No hay apóstoles, pero la verdadera iglesia, nosotros debemos ser una iglesia apostólica, en el sentido de que obedecemos todas las doctrinas o las instrucciones o los mandamientos que ellos dejaron escrito, es decir, nuestra Biblia, lo que encontramos en las Escrituras. Por eso la iglesia es apostólica. Pasemos al segundo, hermanos, profetas. Los profetas son dones hombres dados a la iglesia, que como ya vimos, pusieron el fundamento. Eso ya lo vimos en el 3:5, en el 2:20. Ellos pusieron el fundamento, los profetas. Porque a ellos Dios les reveló la doctrina, los mandamientos que la iglesia cree hoy. Un ejemplo de un profeta, hermanos, Lucas. Lucas no era un apóstol, él no era un apóstol. Sin embargo, Dios le inspiró 2 libros. ¿Cuáles son? El Evangelio y el libro de los Hechos. Santiago y Judas es otro ejemplo. Cada uno de ellos escribió una carta, pero ellos tampoco eran apóstoles. Pero recibieron la revelación de Dios
que es útil como el fundamento. Y hermanos, habiendo puesto el fundamento, como ya dijimos, entonces no es necesario ya el oficio de profeta, porque se le coloca una sola vez un solo fundamento. Ya no es necesario el oficio de profeta. Sin embargo, nuevamente, hay que hacer una aclaración. La iglesia es profética, es profética. ¿Por qué? Porque cuando predica la palabra, cuando cada uno lee la palabra, cuando una persona, un hermano exhorta a otra con la palabra, se está haciendo uso de la palabra profética más segura. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo aún sigue hablando a los creyentes, a los hombres por medio de la palabra profética. Esta aclaración es muy buena que la tengamos presente, hermanos. No hay profetas, pero la iglesia sigue utilizando la palabra profética. Y continuemos, hermanos. El tercero que menciona nuestra lista, o que menciona Pablo en la lista de dones hombres necesarios para la formación y el buen funcionamiento de los demás ministerios. El evangelista. Aquí vamos a ver lo siguiente, hermanos. En cuanto al evangelista, parece ser que Pablo ha mencionado como una serie de dones hombres que continúan la obra del anterior, porque el evangelista da la continuidad a la obra de los apóstoles y profetas, porque él proclama el mensaje que le fue dado a los apóstoles y profetas. Él proclama ese mensaje y se lo da a las personas que no lo conocen, que no conocen el mensaje del evangelio. Entonces Pablo parece que ha mencionado estos dones hombres en un orden, ¿no?, que dan continuidad a la obra del Señor. Hermanos, en la Biblia es poco lo que nosotros podemos encontrar acerca de este don del evangelista. Específicamente, hermanos, nosotros solo encontramos 2 veces donde se menciona este don. Hechos 21:8, no lo busquen, es solo para una referencia. Habla de Felipe el evangelista, Hechos 21:8. Y segunda de Timoteo, Pablo exhorta al joven Timoteo que haga la labor de evangelista, lo exhorta a ello. Entonces, en solo estas 2 ocasiones, en todas las escrituras, es que se habla de este don o este oficio de evangelista. De tal manera, hermanos, que parece ser que los evangelistas eran hombres que andaban muy cerca o trabajaban de forma cercana con los apóstoles. Eran como sus ayudadores, por decirlo así. Entonces se fundaban las iglesias, los apóstoles y profetas, ellos eran los enviados a fundar las iglesias, y los evangelistas se quedaban allí, luego de haberse fundado la iglesia, se quedaban en la iglesia que ya había sido fundada y continuaban la labor de los apóstoles. Ellos daban a conocer el evangelio a la ciudad, a aquellas personas de alrededor de la ciudad que no conocían el evangelio. Y debemos también meditar algo muy especial aquí. Ya dijimos que solo en 2 ocasiones se menciona este oficio de evangelista. A Felipe, pero Felipe era un diácono. ¿Y cuál fue el otro? Timoteo, ¿verdad? Y Timoteo era un enviado apostólico. Entonces, meditar en esto, hermano, nos lleva a entender algo. Que todos los creyentes debemos estar en esta tarea, en este mandamiento de la evangelización, en especial los oficiales de la iglesia, los que ha mencionado Pablo en esta lista. Pero todos, cada uno de nosotros debe hacer esa labor, a pesar de que yo sea diácono, a pesar de que tenga este don o este otro, o un don que no sea tan público, todos debemos estar y obedecer el mandato de evangelizar. Ya conectando un poco con lo que se hablaba en el autoexamen, el Señor nos ha llamado, nosotros no debemos poner peros, porque Él es el mismo quien nos da el mensaje para que nosotros lo llevemos. Cada uno de nosotros debe estar empeñado, porque muchas veces es descuidado este
este oficio en la iglesia. Y mencionamos el último, hermanos, el último don, pastores y maestros. Nuevamente, ellos son los que dan continuidad a la obra, hermanos, nuevamente. Pues ellos tienen la función de enseñar la palabra o la doctrina de los apóstoles y profetas. Ellos tienen esa función, entonces enseñan ese mensaje de los apóstoles y profetas. ¿A quiénes? A los creyentes que han traído los evangelistas. Entonces nos podemos dar cuenta aquí que hay un orden. Ellos, los pastores y maestros, finalmente también dan continuidad a la obra del ministerio, a la obra del Señor. Este, hermanos, es un solo oficio. Bueno, ya mencionamos gramaticalmente la razón, ¿no? Es un solo oficio. Y es que debemos entender también que la principal tarea del pastor es enseñar como maestro. Por eso es que se dice aquí pastores y maestros. Es el mismo oficio. Esa es la principal tarea del pastor. De manera que cuando el pastor enseña como maestro, puede alimentar, puede aconsejar, puede consolar en las tribulaciones, puede exhortar al pueblo de Dios a seguir en los caminos del Padre. Y hermanos, un varón no puede ejercer un eficaz pastorado si no sabe manejar correctamente las Escrituras y si no es apto para enseñar. Esto es uno de los requisitos que las Escrituras nos mencionan. Debe ser apto para enseñar. Entonces, hermanos, este es un mismo oficio que da continuidad a la obra de nuestro Señor, que inició allí en la fundación de la iglesia y llega hasta nuestros días. Hoy en día, hermanos, pastores y maestros es el don que Dios da a la iglesia y que da la continuidad a la obra del Señor. Y con esto en mente, hermano, habiendo entonces meditado un poco en cada uno de ellos, cómo es que cada uno de estos dones aporta a la iglesia, habiendo meditado en ello, pasemos a nuestro tercer y último punto, el propósito de los dones. Versículo 12 al 16, vamos a leerlo, ubiquémonos allí, 12 al 16. Versículo 12 al 16. Vamos a ver entonces para qué el Señor dio estos dones a la iglesia, estos dones hombres. Bueno, y a cada uno de nosotros. Ya hicimos énfasis al inicio, ¿no? A cada uno de nosotros sin excepción. 12 al 16. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hermanos, estos 5 versículos nos hablan de una serie de propósitos que están como entretejidos. Pero vamos a hablar de ellos. Empezamos en el versículo 12 y vamos a ir hablando poco a poco de estos propósitos que están entretejidos. Entonces, hermanos, cada creyente está siendo perfeccionado. Nosotros en el versículo 12 leemos a fin de perfeccionar. Cada uno de nosotros está siendo perfeccionado. ¿Con qué? Con los dones y ministerios que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Con eso es que estamos siendo perfeccionados. Pero hermanos, perfección, aquí en este versículo 12, perfección,
Específicamente aquí se refiere a capacitar, digámoslo, a formar a las demás creyentes. Aquí se está haciendo referencia con la palabra perfección, capacitar o formar a los demás creyentes, el cual, esta tarea es responsabilidad de los líderes o los ministros, los dones hombres que Dios, que Pablo ya mencionó en el versículo 11. Es responsabilidad de ellos capacitar, para llevarlos a esa perfección, enseñarles, aconsejarlos, exhortarlos, motivarlos, pero con un fin, hermanos. Y está en el mismo versículo 12. El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Este es el fin, para la obra del ministerio. Es decir, hermanos, que toda la iglesia en conjunto haga la obra del Señor, la obra del ministerio. Y la obra de la iglesia, hermanos, debemos tener nosotros muy claro eso, que es responsabilidad de todos los creyentes sin excepción. Cada elegido, cada redimido, cada sellado debe estar en esta tarea de hacer la obra del Señor. No solo es de los líderes, como muchas veces se piensa, yo asisto a la iglesia cada 8, cada 15, y si hoy no puedo o me dio pereza, entonces yo la veo por internet y ya. No, hermanos, aquí la misma escritura nos está mostrando que la obra del Señor es responsabilidad de todos, de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor a cada uno nos dio un don. Debe haber entonces una participación activa de cada uno de nosotros con los dones, pues los dones, hermanos, no han sido dados para que nosotros los guardemos, los dejemos allí quietos o de pronto para nuestro propio provecho. Para esto no han sido dados los dones del Señor, sino para un servicio humilde, hermano. No pensando en nosotros, pensando corporativamente. Al inicio, en la introducción, hablábamos cómo en las empresas, las corporaciones integraban el recurso humano. Pues el Señor también piensa de esta manera corporativa, y así es la iglesia. Ya hemos mencionado, y versículos aquí en Efesios nos menciona esto, que nosotros somos un solo cuerpo, un solo pueblo, porque habían dos pueblos. Bueno, estamos hablando de este tiempo, judíos, gentiles, por otro lado. Él los unió y hizo un solo pueblo, un solo cuerpo. Aquí Pablo, entonces, por medio del Señor, o el Señor por medio de Pablo nos llama a la unidad, y por eso nos ha dado estos dones. Entonces, hermanos, miremos Marcos 10, del 43 al 45. Vayamos allá rápidamente. Estamos hablando de que todos, hermanos, cada uno de nosotros debe tener ese servicio en humildad, en amor, con los dones que el Señor nos ha dado. Marcos 10 del 43 al 45. ¿Estamos todos? Marcos 10, 43 al 45. Dice, pero no será así, estas son las mismas palabras de nuestro Señor. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Hermanos, si el más grande, si nuestra cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia, el más grande, nuestro Señor, la palabra de nuestro Señor hecha carne, Él mismo sirvió. Nosotros estamos invitados a también imitarlo a Él en nuestro servicio. Nuevamente, los dones no fueron dados para nuestro provecho o para dejarlos allí, sino para ponerlos en servicio al cuerpo de Cristo. Y hermanos, cada don dado por el Señor tiene una utilidad, así como el cuerpo
en el cuerpo, el ojo cumple una función, el ojo o cualquier otro miembro cumple una función que no puede cumplir otro miembro, es decir, por ejemplo, el oído, el ojo cumple una función que no puede cumplir el oído, pero todos se ayudan mutuamente, es decir, el ojo hace una función que ayuda a todo el cuerpo, el oído hace otra función que ayuda también a todo el cuerpo. Cada uno tiene entonces una función que es útil. Cuando los dones de nosotros que el Señor nos ha dado están puestos al servicio de la iglesia, al servicio de cada uno de nosotros, la iglesia entonces como cuerpo va a crecer en unidad, unidos, hermanos, y seguirá creciendo cuando los dones son puestos al servicio. Por lo tanto, hermanos, no es correcto que algunos hermanos se nieguen a servir con sus dones. Y tampoco es correcto, hermanos, tampoco es correcto que otros se nieguen a ser transformados o capacitados y se conformen solo con venir a la iglesia, como si este solo fuera un lugar de entretenimiento. Esto no es correcto, hermanos. Pablo dice a la iglesia, pareciera que entre líneas le dijera Pablo esto a la iglesia. Sí, hermanos, Pablo hablando a la iglesia de Éfeso. Sí, hermanos de Éfeso, con los dones ustedes van a crecer en conjunto, y este crecimiento como cuerpo los llevará cada vez más a la madurez en la fe. Es decir, a que confíen de una manera personal en Cristo, que su fe sea madura en conjunto, y también los llevará a la madurez del conocimiento, del Hijo de Dios. Pero que este conocimiento, hermano, no solo sea intelectual, sino que sea una confianza real en Dios y en su palabra. Porque muchas veces nos ocurre esto, ¿verdad, hermanos? En nuestra debilidad, en nuestra incapacidad. Nosotros podemos entender muchas de las doctrinas que encontramos en las Escrituras. Las podemos conocer intelectualmente, pero no han llegado a ser parte de nosotros porque no vivimos por ellas, o no vivimos según ellas. Entonces, lo que Pablo está enseñando acá a la iglesia es que cuando ustedes pongan en servicio los dones juntos, todos van a crecer en esa unidad y van a experimentar ese crecimiento, ese conocimiento real en la fe, en las Escrituras, en las doctrinas. Entonces, hermanos, experimentarán, Pablo diciéndole a la iglesia, ustedes así experimentarán una verdadera unidad en la fe y recibirán cada vez más recibirán el gozo de crecer juntos a la plenitud de la imagen de Cristo. Es decir, serán una iglesia madura como el varón perfecto. Pablo hablando de esta forma. Y es que debe haber un gozo, hermanos, que tal vez hemos experimentado cuando nosotros somos transformados, cuando el Señor obra en nosotros, el Espíritu de Dios obra por medio de cada uno de nosotros, o obra en nosotros, produce el deseo o el anhelo de ser cada vez más santificados y nos lleva a odiar lo que antes amábamos, el pecado. Entonces, cuando nosotros vemos que el Señor obra en nosotros y nos hace cada vez más a la imagen de Cristo, esto nos lleva a un gozo. Dice, cuando el Señor obra y me permite vencer este pecado que no había podido dejar, y ahora soy más como Cristo. Esto ofrece un gran gozo a cada uno de nosotros. Pero también cuando es en unidad, así debemos crecer a la imagen de Cristo, a la imagen de un varón perfecto, juntos como hermanos. Ser una iglesia que crezca en madurez, hermanos, y que acabamos de leer estos últimos versículos, es muy importante cuando nosotros crecemos en madurez juntos, porque esto trae estabilidad. ¿Estabilidad en qué sentido? Debemos nosotros tener presente que así como en ese tiempo, cuando se escribió esta carta,
en nuestro tiempo también hay muchas enseñanzas falsas, erróneas, muchas, hermanos. Hoy en día también. Menciono una, hermanos, y que, digamos, podemos decir que está muy de moda. No sé si han escuchado una secta, podemos llamarla secta, que se llama el regreso a las raíces hebreas. No sé si la han escuchado. Entonces, hermanos, ellos empiezan a judaizar el cristianismo, pero Pablo ya desde ese tiempo luchó contra los judaizantes por medio de la carta a los Gálatas. Y hermanos, cuando nosotros crecemos en unidad, cada uno ejerciendo su don, nosotros vamos a tener una estabilidad y vamos a ser protegidos de esto. La palabra ahí nos lo muestra. Vamos a ser protegidos de esta falsa enseñanza porque juntos vamos a crecer en fe, en el conocimiento de nuestro Señor, en el conocimiento de las doctrinas. Entonces, hermanos, la unidad en la fe nos protege de que haya niños fluctuantes, como leímos en estos versículos. Nos protege de esto. Pues conocer profundamente las doctrinas centrales del Evangelio nos permite identificar las artimañas del error. Esto es algo claro, hermanos. Si yo conozco la verdad, pues voy a poder identificar el error. Pero si yo no conozco la verdad, cualquier cosa que me presenten, y el versículo nos dice el 14, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Nosotros, si no conocemos la verdad, y falsos maestros utilizando con astucia, pueden engañarnos y llevarnos por todo viento de doctrina. Entonces, hermanos, la unidad nos protege de esto, de que haya niños fluctuantes. Primera de Corintios 3, 1 al 2, vayamos rápidamente allí, hermanos. Primera de Corintios 3, del 1 al 2. Hablando este versículo un poco de como estos niños cristianos, hablando tal vez de cuando Pablo hace referencia a niños, hace referencia a la inmadurez, ¿no? De que estos creyentes no son maduros, como creciendo como un varón perfecto, sino que son niños aún, inmaduros, ignorantes también, ¿no? Ignoran muchas cosas de las verdades bíblicas. Primera de Corintios 3, 1 al 2. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Amén. Entonces, hermanos, nosotros debemos buscar ese alimento sólido, debemos buscar crecer en madurez, nuevamente no solo individualmente, sino en conjunto, hermanos, no preocupándome solo por lo mío, sino por mi hermano. El Señor nos mostrará a cada uno el momento en que yo puedo ayudarlo. Hay muchas maneras. Debemos nosotros entonces buscar el alimento sólido, la verdad, debemos buscar la verdad, pero buscarla en amor, en amor. El versículo 15 que estamos meditando dice, sino que siguiendo la verdad en amor, debemos buscar la verdad en amor. Y es que nosotros debemos tener en cuenta algo, si nosotros buscamos la verdad sin amor, pues vendría a ser un error, ¿no? Una verdad sin amor, si nosotros buscamos la verdad, pero sin amor, llega a ser una verdad fría, una verdad cruel, que rompe la unidad de Cristo.
esta verdad sin amor. Y un amor sin verdad, podríamos decir que es un amor que quiere aceptar cualquier cosa. Un amor sin verdad, ¿no? Un amor sin verdad busca es aceptar todo. Lo que usted piense, venga, que no importa. No importa si es verdad, si es falso, si es mentira, si está desviado. Esto es una verdad sin amor que se propone aceptar cualquier cosa. Pero este es un amor falso. Es un amor falso que no denuncia el pecado. No denuncia el pecado. Y hermanos, como ya meditamos, Cristo venció en su batalla aquí en la tierra, venció al pecado, venció a Satanás y a la muerte. ¿Cómo podemos nosotros entonces tener tal verdad sin amor, sin denunciar el pecado? No es correcto, hermanos. Debemos entonces buscar la verdad en amor, como Pablo insta acá a los efesios y a nosotros también como iglesias, hermanos. Este mensaje es para nosotros hoy, eso es algo claro, hermanos. No debemos pensar en que fue un mensaje dado a la iglesia de Éfeso en ese tiempo, sino que la palabra de Dios es útil en todos los tiempos de la iglesia. Y hoy también a nosotros el Señor nos está hablando de esto, hermanos. Nosotros, hermanos, entonces, con Cristo, somos uno solo, con Cristo. Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros, ancianos, jóvenes, maduros, niños, varones, mujeres, cada uno de nosotros conforma el cuerpo y somos uno con Cristo. Y cada uno ha recibido dones, cada uno, sin excepción. Si alguno de nosotros dice que no tiene ningún don, pues debe pensarlo bien, porque la Escritura es clara. A cada uno de nosotros nos dio dones. Y estos dones favorecen la unidad, ya lo hemos estado estudiando, ya permite que nosotros nos ayudemos mutuamente. Yo recibo lo que no tengo de parte de mi hermano que tiene ese don. Y mi hermano recibe de mi parte o de parte de los otros hermanos lo que no tiene él como don. Así es que nosotros nos ayudamos mutuamente. Así entonces creceremos en amor y ayudamos a que el gran plan eterno de redención se lleve a la perfección, hermanos. Debe ser nosotros debemos meditar que es un privilegio, hermano. Muchos aquí podemos dedicar nuestra vida o nuestras fuerzas para objetivos que tienen alguna importancia socialmente hablando, ¿no? Tiene mucha importancia trabajar en el gobierno, por los niños, por los jóvenes, bueno, hay muchas cosas y son objetivos buenos, ¿no? E importantes. Pero hermanos, nosotros debemos pensar que es un gran privilegio. El Dios eterno que se planeó allá cuando nosotros no estábamos y este mundo no existía, Él planeó algo y nos permite ahora, con un don que Él mismo nos ha dado, nos permite ahora colaborar en ese plan. Hay unos propósitos. Es un gran privilegio, hermanos. Nadie puede decir que no es útil porque tiene un don útil. Así no sea un don que se vea públicamente. Hermanos, Cristo es nuestro Rey victorioso y ya como hablamos, Él ganó esos dones para nosotros. Pongamos nuestros dones al servicio de Él mismo, es decir, de su cuerpo. Esfuérzate en la gracia, que el Señor nos ayude. Y hermanos, hemos visto entonces en estos 3 puntos acerca de los dones para la unidad y la madurez. En primer lugar vimos que Cristo otorga dones a cada miembro, a cada uno de nosotros. Vimos cómo Cristo los ganó en una batalla. Cristo es nuestro Rey victorioso.
en nuestro segundo punto, estuvimos meditando entonces acerca de los dones, hombre. Estos dones o ministerios que son necesarios para buen funcionamiento de los demás ministerios de la iglesia. Hablamos de que hay muchos más dones, todos tenemos dones, no solo estos. Y en tercer lugar hablamos del propósito de los dones, unidad, madurez, que seamos protegidos de las falsas enseñanzas, que crezcamos todos en amor. Y pensando en todo esto, habiendo hecho esta síntesis, hermanos, meditemos en algunas aplicaciones. Bueno, hoy hemos hablado de estos dones. Sí, bueno, yo recibí un don. ¿Qué debo hacer ahora acerca de esto que meditamos? ¿Cómo debe reaccionar la iglesia con esta enseñanza, hermanos? En primer lugar, ya vimos, los dones le costaron al Señor un precio, los sufrimientos de Cristo. Y cuando nosotros pensamos y meditamos en lo que Él sufrió, y ya hablamos que Él estuvo en un estado de humillación, que Él quiso voluntariamente bajar a humillarse. Si pensamos en que los dones tuvieron un precio, los sufrimientos del Señor, entonces, hermanos, cuando nosotros usemos los dones, pensemos en esto, que los usemos dignamente, en amor, para con los demás hermanos, para con Cristo. Por otro lado, hermanos, el cuerpo de Cristo. Bueno, creo que ya hablamos un poco de esto, pero esto debe ser enfático y que nos quede claro en nuestra mente y que el Señor nos ayude, que no nos entre hoy en nuestra mente, dentro de 8 días ya lo olvidemos o mañana, no, sino que el Señor mismo nos ayude a poner esto por obra. El cuerpo de Cristo, hermano, la iglesia, nuestro lugar donde nos congregamos como iglesia a exaltar el nombre de nuestro Señor, no es un lugar para sentarse, venir acá cada 8 días, cada 15 o cada vez que venga, venir aquí a sentarme y llenarme de algún conocimiento. No, sino que es un lugar para servir. Pues nuevamente todos recibimos dones. El que no quiera usar sus dones debe examinarse, hermanos. Pues todos somos responsables de cómo colaborar para alcanzar el propósito de Dios, una unidad, una madurez en la iglesia. Por eso, hermanos, nosotros debemos hacernos la siguiente pregunta. Y bueno, les hago la siguiente pregunta, hermano, hermana, joven. ¿Cuál es tu don? ¿Has meditado en eso? ¿Ya tienes claro cuál es tu don que el Señor te ha dado? ¿Tú eres de bendición para tus hermanos? Si de pronto no has identificado el don, pídele al Señor que te muestre. Mira en la iglesia, nuestra iglesia local, qué hay que yo pueda hacer y que se me facilita a mí, que me gusta. Tal vez ese es el don que el Señor te ha dado. Hay muchas cosas que hacer acá. Nuevamente hay dones más públicos que otros. El Señor es el que los reparte según su sabiduría. Música, manejar estos temas tecnológicos, en la puerta, el aseo, la enseñanza, ayudar a nuestros hermanos que tal vez estén enfermos. Ahorita que hay esta pandemia, muchos necesitan ayuda, debemos nosotros darles ayuda. Hay muchas cosas que hacer en la iglesia y ayudar a nuestros hermanos. Nuevamente, si no has identificado tu don, pídele al Señor, porque es necesario. Es necesario, el que no use sus dones debe examinarse. Y finalmente, hermanos, me dirijo a aquellos que tal vez aquí dentro de nosotros hay alguno que no se ha puesto a cuentas con nuestro Señor, con Dios. Si tal vez hoy has escuchado por primera vez el Evangelio, o ya los has escuchado antes, pero no te has arrepentido, no has venido a Cristo a hacerlo como tu Señor, a permitir que Él te transforme.
para ti va esta exhortación. Tú no eres esclavo de Cristo, como estuvimos meditando el día de hoy. No eres esclavo de Cristo, sino que tú eres esclavo del pecado y de Satanás. Esto nos lo muestran las Escrituras. No hay más opciones. O estás en Cristo o estás contra Él. No estás en el cuerpo de victoriosos, con Cristo quien ganó la guerra. No tienes dones ni virtudes, sino que estás en una masa de personas sin un objetivo que lo lleve a pensar más allá de esta vida. No tienes virtudes que te dio Cristo, sino malas acciones que te llevan a pecados, a pecar. Ven a Cristo hoy. No tenemos por qué esperar. La vida se nos puede ir tan pronto salgamos de acá o acá mismo. No esperemos más. Debemos venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No solo venir acá a escuchar y a venir a poner los dones. Ven a Cristo, conócelo y experiméntalo en conjunto con los demás creyentes. Y así serás incluido como un miembro del cuerpo perfecto, de un varón perfecto, que es Cristo. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias porque nos has permitido meditar, no de manera individual. Tú nos llamas, Señor, a que pensemos más corporativamente, no aisladamente. Y ese es el mensaje claro que nos has dado hoy. Permite, Señor, que si no hemos detectado nuestros dones, que cada uno de nosotros tú nos ayudes y nos hagas ver en qué podemos servir a la iglesia, en qué podemos servir a cada hermano. Tú pones oportunidades, ayúdanos a identificarlas y ayúdanos a quitar de nosotros el egoísmo de pensar solo en nosotros y a poder ayudar a que la iglesia crezca en conjunto, no crecer yo solo, sino en conjunto. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor. Somos débiles y estamos llenos tal vez de egocentrismo, pensando solo en nosotros. Pero ayúdanos, Padre, porque de ti proviene. Tu Espíritu Santo es quien nos da el poder en nuestro hombre interior para hacer tu obra, Señor. Llévanos al conocimiento de nuestro don, llévanos al arrepentimiento si lo conocemos pero no lo hemos puesto por obra. Ayúdanos a cada uno de nosotros a crecer en unidad, Señor. No venir acá solo a llenarnos de conocimiento. Ayúdanos, Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos que tú nos ayudes en este día que queda, que nos permita seguir meditando en estas verdades, Señor. Quizás hoy, o tu Espíritu Santo estés hablando a cada mente acerca de cuál es el don, cómo puedo ayudar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Que tú estés hoy o en estos siguientes días, Señor, recordando que somos un cuerpo. No fuimos llamados para vivir aisladamente, Señor. Te ponemos en tus manos, Señor, esta semana que viene para que nos bendigas y dejamos este día en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que durante esta semana nos permita seguir meditando en esta verdad clara. Todos tenemos un don, debemos ponerlo al servicio de nuestro Señor. Que el Señor nos permita en esta semana seguir meditando en ello. Hermanos, el culto ha terminado. Dios los bendiga.